Perrillos, hoy vamos a recapitular el muy entretenido de inicio a fin UFC 325 Volkanovski versus López. Tuvimos razón en nuestra predicción del estelar, hay nuevos peleadores muy entretenidos y esta nueva ola de peso ligero se ve muy prometedora, pero esto lo tocamos un poquito más adelante. Vamos recio con Kishiro Nakamura contra Sebastián Salai. La pelea anterior no lo vamos a recapitular porque estuvo muy aburrido y la verdad no vale la pena. Esta fue la típica pelea de karate donde ambos intentan puntear por 10 minutos hasta que Nakamura se cansó y dijo, ¿sabes qué? Ya descansé mucho, ahora sí vamos a pelear. Y eso hizo. Avanzó los 4 minutos que duró el último salto, donde atacaba con combinaciones, las fallaban, lo conectaban a él y seguía para adelante. Intentó varias veces tirar un rollazo después de dar un paso y esta pasó muy cerquita de la cara de Salai, o hay veces que conectaba con el muslo. En la secuencia final, Nakamura tiró un rollazo. Esta atina con el muslo en la cara de Salai, reinicia su distancia y otra vez tira el mismo ataque, pero con la pierna contraria. Esta sí entra de lleno, antes de que el australiano tirara un overhand de zurda y para abajo va mi compa. Dos golpecillos más bastaron para que pararan la pelea. Me habría gustado ver esta actividad desde el inicio, ya que en el último salto se vio muy fresco y contra alguien que es un poquito mejor o que sea más activo que Salai. Esto le puede costar mucho al japonés, pero me gustó mucho esta urgencia de matar o morir al final. Bien hecho para el compa japonés. Siguiente, Sang-Woo Kim contra Don Marfan. El Kai Kara-France de las 155 libras se lleva esta decisión unánime ganando los 3 rounds al neutralizar el juego del peleador surcoreano, el cual consistía en controlar a Do Remy, pegarlo contra la reja y ya. Mientras que los australianos se mantenían más activos con golpes, buscaba castigar con varios codazos y pudo tener algunos en el primer round. Mientras que en el segundo, el coreano estuvo más dispuesto a intercambiar, pero Marfan es muy superior. Su kickboxing se veía mucho más fino que el de Kim, sus golpes largos, sus patadas y sus codos casi siempre llegaban a su destino. Mientras que Kim seguía intentando derribar y controlar contra la reja. Además, la cara de este ya estaba empezando a mostrar el daño del castigo de Marfan. Había sangre en la nariz, en el ojo derecho y sus pómulos estaban bien hinchadotes. Y en el tercer episodio, esta diferencia fue mucho más evidente. Ya que tiraba a Kim, Marfan lo esquivaba y contragolpeaba con su 1-2. No importaba si esto pasaba en el centro del octágono o el australiano tenía la espalda contra la reja. Este intercambio siempre lo ganaba. Mejor dicho, todos los intercambios los ganó. Me gusta mucho el estilo de Marfan, la variedad de patadas que tira, sus contragolpes y la verdad no telegrafea para nada sus golpes largos. Esto para un debutante es muy prometedor. Bastante buen desempeño para el australiano. Siguiente, y ojalá pudiera decir eso en la siguiente, Canofli contra Yi Sa. Esta pelea según esto la ganó Canofli 29-28, yo creo que nada más ganó el primer round, y eso porque lastimó a Yisha con un 1-2 que le movió el piso, y en ese mismo round el chino le dobló las patitas 2 veces con ganchos, mientras que en el segundo round el peleador chino consiguió 2 knockdowns con un ganchito de zurda en las 2 ocasiones. El primero fue mientras que Ofli tiraba un jab, y en esa misma secuencia conectó otro recto de zurda que también le tambaleó las patitas, y el segundo knockdown pasó mientras que el australiano intentaba salir un ángulo después de un intercambio, y este round no había manera de que lo ganara él. El tercero estuvo un poquito más reñido, pero considero que Yisha conectó los únicos golpes importantes del round, estuvo en control durante los 5 minutos y la ofensiva de Canofli no tuvo tanto éxito como la del chino. Por eso considero que la decisión está bastante mal y creo que esta pelea sí se le debió de haber llevado el chino por mucho. Siguiente, Jonathan Mikhailov contra Oban Elliott. En los primeros 2 rounds, Oban se estaba viendo más rápido, preciso y técnico en la pelea de pie. Estaba manteniendo bastante bien su distancia, sus combinaciones estaban llegando a su destino. Creo que en el segundo round llegó a conectar una combinación bastante buena de 3 golpes, de jab, recto y gancho de zurda. Y aquí se notó mucho la diferencia de velocidad entre ambos peleadores. Y en este mismo round atinó otra combinación de 3-2-3, pero Mikhailov lo derribó y lo pudo someter con un mataleón. Es decir que Oban no hizo prácticamente nada para defender el sometimiento antes de que estuviera encajado. Y la verdad me puede mucho porque se estaba viendo muy superior a Mikhailov en el striking. Y la verdad me puede mucho porque sí se estaba viendo muy superior a Mikhailov en el striking. Y pensaba que iba a poder hacer esto por el resto de la pelea, pero no fue el caso. Y la verdad yo creo que la siguiente pelea lo va a perder Mikhailov. Porque sí es muy lento, es muy fuerte, eso sí. Y pues tiene un muy buen juego de piso como lo pudimos ver en esta pelea. Pero alguien un poquito mejor que Van Elliott o que pegue un poquito más fuerte, yo creo que sí lo puede poner en problemas. Siguiente, Jacob Malkoun contra Torres Fini. Qué perro asco de pelea. Y en esta pelea, Jacob Malkoun le ganó por decisión unánime de 30-10, creo que fue el puntaje de los jueces. Y aquí Torres Fini no intentó hacer absolutamente nada. Malkoun los 25 minutos de la pelea lo lastimó con sus golpes rectos. Y honestamente, si variaba un poquito los ataques, lo pudo haber finalizado. Una que otra rodilla, un upper, un gancho. ¿Y qué tiene que lo tire toda la cabeza? Pero si el vato está peleando con una pierna, ¿por qué no le estás tirando patadas? A ver, no me malinterpreten. Me alegra mucho que le hayan dado una tunda al terrorista del entretenimiento que es Torres Fini. Pero Malkoun se pudo haber llevado a la finalización y ni el bono por finalización lo motivó a buscarlo. La verdad es muy triste, pero estoy conforme con el resultado y ojalá que corten a Torres Fini de la empresa. Siguiente, Cam Roston contra Cody Brundage.
En esta pelea, Cam Brosnan finaliza por TKO a Cody Brundage en el segundo round, después de una pelea bastante reñida, donde en el primer round ambos se lastimaron. El australiano usaba muy bien su ventaja de alcance al combinar bastante con su 1-2, y se veía poco a poco como Brundage lo resentía. También tiró varias veces reyazos a la cabeza mientras estaba en el clinch de Muay Thai, eso va a ser muy importante más adelante. Y por otro lado, el estadounidense le tambaleó las patitas 2 veces, la primera con un overhand, que de puro milagro alcanzó a poner las manos para no caerse, y otra con una combinación de ganchos. Esta última no fue tan impactante, pero el australiano sí lo resintió. Mientras que en el segundo round, Brundage no pudo tener tanto impacto como antes. Robson no le dio la oportunidad de conectar golpes curvos y lo mantuvo a su distancia. En ese episodio también pudimos ver presente esta combinación de 1-1-2 y como a la mitad del round, lastimó con otra rodilla en la cabeza que forzó a Brundage a intentar un derribo muy desesperado. Pero este lo defendió bastante bien con un sprawl. Ahí el australiano tomó la oportunidad de tomarle la espalda y a castigar con Grantham por casi 2 minutos, y ahí fue cuando intervino el referee para parar la pelea. Bastante buen desempeño el australiano y pobre Cody Brundage le están dando una tunda últimamente. Siguiente, y qué asco, Junior Tafa contra Billy Eleakana. Nuestro gorgonita favorito consigue someter a Junior Tafa con un mataleón en el segundo round. Y honestamente no fue su mejor desempeño, ya que perdió el primer round. En este lo lastimaron bastante, fue con un overhand mientras él intentaba conectar un jab. Además le ganaron varios intercambios y Tafa definitivamente pegaba mucho más fuerte que él. Aunque conectó un jab donde le lastimó el ojo derecho a Junior Tafa, que este lo hizo retroceder y hacer lo que le respetaron un poquito más su striking. Y el segundo round fue un poquito mejor, ya que se vio más técnico, un poquito más rápido que Junior Tafa, y aprovechó este margen enorme que hay en el grappling, derribó con un outside trip y poquito después pudo someter con un mataleón de Junior Tafa. Bastante buen desempeño de nuestro arquero gorgonita. Siguiente, y qué buen desempeño, Quinlan Salkir contra Jeremy Mularkey. El diablo. Quinlan Salkir somete con un mataleón de Jeremy Mularkey en el primer round y qué buen desempeño este desgraciado. Poco a poco se está convirtiendo en uno de mis peleadores favoritos. Nomás por eso, vamos a repasar cómo pasó esta finalización. Primer round. En este round, Quinlan tiró 2 low kicks al inicio, después consiguió un double leg en el que Mularkey pudo retomar su base y pararse bastante rápido. Al hacerlo se clinchan como por 10 segundos. Al separarse, Quinlan tira un codo que le pasa rozando la carita a Mularkey. En la secuencia final está un 50-50, Quinlan da un paso y consigue un derribo de cadera. Yo al inicio pensé que iba a buscar un outside trip, pero no. Y no sé si este derribo se puede considerar como un lateral drop, pero como muñeco de trapo traía el pobre de Mularkey. Le toma la espalda con un solo gancho encajado y con el sometimiento por encima de la mandíbula pudo someter a Mularkey. Lo que hizo muy bien fue esconder el brazo atrás de la nuca de Mularkey para que, aunque el estrangulamiento esté por encima de la frente, ahí te rindes porque te rindes. Yo considero que ya es hora de darle una oportunidad de pelear por un lugar dentro de los rankings, y aprovechando que Moicano se quedó sin oponente para el 7 de marzo, que meten en esa pelea a Quinlan. Sí es un salto muy significativo de nivel, pero considero que es un muy buen reto para el prospecto australiano, y así podemos ver si tiene un futuro tan esperanzador como me gustaría. Bastante buen desempeño el australiano, digo de Quinlan Salkir porque ambos eran australianos. Siguiente, y qué perro asco, Taito Iwasa contra Tyson Teixeira. En esta pelea pudimos presenciar el típico desempeño de algunos de los mejores pesos pesados de la UFC. Buena técnica, mucha actividad y mucha grasa por los 15 minutos. Cabe recalcar que nada más uno de estos elementos estuvo presente, lo dejo a su criterio. Los 15 minutos de esta pelea se resumen en que Tai conectaba unos low kicks, uno que otro golpe a la cabeza, y Tyson lo derribaba sin muchas complicaciones y lo controlaba así por la mayor cantidad de tiempo posible. Así logró consumir la mayoría de los primeros 2 rounds, los ganó, y la verdad no entiendo cómo se cansó, si se la pasó acostado sobre Tai, mientras que el australiano ganó el tercer episodio siendo un poquito más activo que Teixeira, pero tampoco mucho, Tiraba 2 golpes y abrazaba al brazuca contra la reja por 40 segundos y ojalá estuviera exagerando. Casi al final del último round, Tai lastima a Tyson, intenta un derribo que Tuivasa defiende bastante bien y fue el único que consiguió defender, he de decir, y en lugar de intentar finalizar, se queda en un front headlock como por 20 segundos y no hace nada. Se esperó hasta que sonara el aviso de los 10 segundos para intentar mejorar postura y castigar, pero se fue de largo y azotó como res, no les voy a mentir. Esta secuencia me dio mucha risa y yo creo que si le acercaban un hot cake para que lo oliera, eso le daba suficiente de gasolina para noquear, pero no fue así tristemente, y es increíble lo malo que son estos dos desgraciados. Siguiente, Rafael Fiziev contra Mauricio Ruffi. El diablo, otra vez. Mauricio Ruffi le gana a Rafael Fiziev por TKO en el segundo round, después de algunas complicaciones, pero en cuanto Rafa se alejó de su juego, Ruffi le convirtió las patitas en gelatina y lo finalizó poco después. Esta pelea se merece que la arribamos asalto por asalto. Primer round. En estos 5 minutos el game plan de Fiziev quedó muy claro. Pegar al brasileño contra la reja y a ser inteligente al invertir. Toca mermar su cardio y su movilidad con puras patadas. Mientras que Ruffi buscaba noquear con cada golpe que tiraba. Sus golpes rectos, sus golpes curvos y hasta patadas a la cabeza del titular pobre de Fiziev con tal de noquearlo. Pero como les comento, Fiziev hizo un muy buen trabajo pegando a Ruffi contra la reja y no dándole espacio. Esto cambió un poquito en el segundo round, que es a lo que me refería en el inicio. Y hablando de, vamos a hablar de este asalto.
Segundo round. Durante todo este round, el jab de Rufi le dio muchos problemas a Fisib. Lo atinó muchas veces y poco a poco se le había reflejado el daño en la cara y hasta las fintas cabeceaba. Esta fue la mejor inversión de Rufi, mientras que Fisib buscaba remar mucho el cuerpo y la movilidad del brasileño, como se los comenté anteriormente. Y a lo que me refiero con que fue la mejor inversión de Rufi es que era muy efectivo con el jab. En la secuencia final lo conectó 2 veces seguidas, lo finta otra vez 2 veces y tira un recto muy largo que casi le arranca la cabeza a Fisib. Y ahí lo abandonaron sus piernas. Durante 30 segundos se le apagó el control y no pudo volver a controlarlas. En este ratito, Mauricio Ruffi lo finalizó conectando con un buen Grand and Pound y no dando el espacio para respirar. Este desgraciado tiene muy buenos instintos de finalización. Esto es algo que le podría aprender Jacob Malcolm honestamente. Ruffi con esta victoria entra al top 10 de la división y podría pelear enseguida contra Mateusz Gamrot, aprovechando que deberían de tener una posición bastante similar dentro de los rankings. Y pues puede ser un matchup bastante complicado para el brasileño, pero ganable eso sí. Siguiente. Dan Hooker contra Benoit Saint-Denis. Benoit Saint-Denis consigue un TKO por Grand Slam en el segundo round, a pesar de que también tuvo un poquito de complicaciones en el primero, pero Dan Hooker cometió un error fatal al inicio del segundo round, que fue lo que derribó esta secuencia final. En el primer round, Hooker estaba usando bastante bien sus tips al cuerpo y Benoit poco a poco lo estaba resintiendo, honestamente. Su postura cambió después de recibir alguna de estas patadas, intentó varios derribos, pero se vio bastante lento y Hooker las pudo defender bastante bien. Y también intentó varios derribos de judo y cuando consiguió uno intentó amenazar con una kimura, pero Hooker lo defendió bastante bien y ese se paró poco después. Al final del round, Benoit se volvió loco y se puso a intercambiar ganchos con Hooker y aunque sí pudo conectar uno que otro golpe bueno, Dan seguía invirtiendo al cuerpo del francés. Casi al final de los 5 minutos, Saint-Denis lo derriba y casilla con puros codazos de Grand Pound. Esto fue lo más significante que hizo durante este episodio, pero yo le daría este round a Hooker a ser mucho más activo y tener más éxito durante la mayoría de estos 5 minutos. Pero el segundo round fue bastante diferente. Desde el comienzo Benoit buscó derribar a Dan, pero este hacía un muy buen trabajo defendiendo los derribos con los underhooks y le seguía lastimando el cuerpo de Benoit. Cometió un error fatal, que es a lo que me refería antes, y es que intentó derribar al francés con un outside trip. El detalle es que terminó con la espalda contra la lona. Saint-Denis aceptó este regalazo y le contestó con 18 codazos de Grand Pound. Intentó una americana, un candado al brazo, que Dan consiguió escapar. También le defendió algunos intentos de triángulo de brazo, pero entre cada intento castigaba con más codazos y poco a poco la cara de Dan reflejaba este daño. Y la verdad, el francés no paraba. Tiraba más codazos y más puñetazos que entraban de lleno en la cara de Hooker. Como 20 golpes después interfiere el referee parando la pelea. Con esta victoria, Benoit se posiciona dentro del top 6 de la división. Y considerando el movimiento que ha habido y que habrá en los próximos meses dentro de la división, me gustaría verlo pelear contra Paddy Pimblett. Y en lo personal considero que es un matchup bastante ganable para el francés, porque tiene un estilo bastante agresivo y sabemos que hacer retroceder a Paddy es bastante efectivo para su tipo de juego. Siguiente, Alexander Volkanovski contra Diego López. Volkanovski se llevó la lesión 49-46 sobre Diego López y en lo personal yo considero que se puede haber llevado el segundo y el tercer round del brasileño, pero esto lo tocamos en el recap de los rounds. Tristemente mi predicción estuvo en lo correcto. Dije que una de las problemáticas más importantes que Diego tenía que resolver era la diferencia de footwork entre él y el campeón, y aunque hizo un buen ajuste al cambiar distancia para anular esa dirección, Volk dijo, que no me puedo mover a la derecha, pues voy a la izquierda, facilito, y así le ganó. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo pasó. Primer round. Diego en ese episodio se centró en castigar mucho las piernas y el cuerpo de Volk, mientras que el campeón, casi al final del round, castiga con un gancho de derecha y un jab en la cara de Diego. Y esto fue lo más importante que se conectó en los 5 minutos. Mientras que el brasileño le contesta con un low kick y cierra el round con una patada al cuerpo. Como les comento, Volk al conectar lo único significativo que fue el jab y el gancho, se llevaría este round, pero sí está un poquito peleado. Segundo round. En este asalto, ambos buscaron mucho el intercambio de low kicks. Diego seguía intentando que siguiera el cuerpo del campeón con puras patadas. Hubo uno que otro intercambio ya bueno, donde Volk generalmente sacaba lo mejor de estos. Y hubo un momento donde ambos se plantan, tiran un chorro de ganchos, pero López fue el que hizo mucho más daño en ese escenario. Tiró un upper que provocó un cortecito en el pómulo y otro 3 que aterrizó directo en el ojo del campeón. Esto lo afectó porque inmediatamente después empezó a retroceder. Al recuperarse, Volk tira un overhand que Diego lo acompaña con una tortillita y salsa de la que pica. Volk conecta una combinación de ganchos en la frente de Diego, mientras que este le contesta con otro tipo al cuerpo. Casi al final del round, López intenta un single leg que Volk lo defiende con su underhook y amenaza con una guillotina cerrando el candado al cuerpo de Diego. Y 5 segundos después se había roto el sometimiento. Al final del round, Diego le tomó la espalda a Volk, pero no pudo hacer prácticamente nada. Volk tuvo ese intento de sometimiento, pero Diego conectó esos ganchos que cortaron e hicieron retroceder a Volk hacia el otro lado de la reja. La verdad no sé cómo se puntuaría en este caso, pero el daño más importante diría que está del lado de Diego. Tercer round. En este episodio también hubo muchos intercambios de low kicks y de jabs. Hubo varios momentos en la pelea donde Diego intentaba explotar de la nada con su combinación de ganchos,
pero Volk siempre lo recibía con su gancho de derecha y salía intacto de ese intercambio. El campeón también intentó dos derribos que se los defendieron bastante bien, y Diego le contesta con un gancho de derecha y un rollazo al cuerpo. Poquito más adelante, Diego le tira otro low kick que atina bastante bien y casi le barre la base al campeón, mientras que este le responde con un recto sin muchas intenciones de noquear, pero entró de lleno en la cara del brasileño. Poco después, Volk conecta con un gancho de derecha el pómulo de Diego, pero el brasileño le contesta con lo mismo y este tira a Volkanovski como por un segundo. El gancho de Diego López hizo mucho más daño y ha sido el golpe más dañino de todo el round. Por alguna razón que desconozco no le dieron el knockdown, pero sí pasó, no estoy loco, neta. Cuarto round, aquí hubo mucho más intercambio de low kicks, de jabs, y creo recordar que López no pudo presionar tanto al campeón contra la reja, y si lo hacía, por alguna razón que desconozco, decidía retroceder al centro del octágono. Y como se los comenté en el video de la predicción, en el centro del octágono no le vas a ganar a Volkanovski. Nada más hay dos maneras de ganarle a este vato. Es o lo noqueas, o le sacas 10 kilos de puro músculo, lo derribas y lo controlas en el piso. Nada más. Así es como la vas a ganar. Pero al parecer al equipo de Diego López le vale pito. Al final del round hubo un intercambio bastante extenso de ganchos, donde Volk pudo atinar un 4 sólido en la frente de Diego, y ese fue el único golpe que no pasó rozando, ganando ese intercambio claramente el campeón. Y este episodio, al igual que el primero, considero que se lo llevó Volk al conectar lo más significativo y ser el único que conectó limpio prácticamente. Y dependiendo de cómo se haya punteado el segundo, podrían ir 2-2 o 3-1 para Volk, pero definitivamente Diego López necesitaba noquear para ganar la pelea. Quinto round. Otra vez, más intercambio de jab, pero en ese episodio el campeón intentó presionar un poquito más a Diego contra la reja y aquí se intentaron intercambiar en el clinch, pero la verdad pasaron puras moscas y puros golpes volando. Poquito después Diego logró derribar y tomar la espalda a Volk por unos segundos, pero la verdad no pudo sacarle mucho provecho. En otro momento de la pelea, López intentó derribar a Volk con un double leg y el campeón aprovechó para conectarle varios codos en la nuca al brasileño, faltando un poquito más de un minuto para que se termine el round. Volk tiene un body lock y Diego amenaza con una kimura para raspar al campeón y transiciona un armbar, pero el campeón logró sacar su brazo antes de que estuviera en peligro. Los últimos 5 segundos de round se intercambiaron golpes en el piso, donde López conectó con 5 codos, mientras que Volk castigó con 5 ganchitos. Al momento en el que estoy grabando este video, acaban de publicar la cartelera de Inglaterra y al parecer se va a pelear Lerón contra Mozart el 21 de marzo, si no me equivoco. Y en esta pelea podremos saber quién será el siguiente oponente de Volkanovski. Eso es todo, perrillos. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y si les gustan las MMA y las peleas entretenidas, está en el lugar correcto. Nos vemos en la siguiente. Adiós.